Agradeciendo que nos haya aceptado la invitación a la psicóloga Maribel. Hola psicóloga, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, apiterapeuta Iris, les agradezco mucho la invitación y pues con mucho gusto. Qué bueno, la verdad es que nos llevamos ya ratito conociéndonos, pero nunca nos había acompañado al programa. Así es, pero hoy es el día. Bueno, pues tenemos un tema interesante, psicóloga. ¿Es mi ansiedad o soy yo? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues fíjate que justamente fuera del aire conversábamos respecto a la creciente estadística de la ansiedad a partir de la pandemia, ¿no? Y cómo pues la ansiedad no es nueva, sin embargo esta enfermedad nos ha venido a recordar que pues tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente para poder estar en equilibrio y de manera saludable. Entonces yo quisiera empezar comentándote que justo la ansiedad nos llega de manera intempestiva, siempre da avisos la ansiedad. Entonces, si bien no hay un solo camino para que la ansiedad se presente, el cuerpo es sabio y sin duda manda señales. A veces no nos damos cuenta porque las pasamos por alto, pero nuestro cuerpo se encarga de decirnos que algo no marcha bien. Y en realidad, si te das cuenta, de manera cultural estamos educados pues para no atender estas señales de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de repente tengo un dolor o tengo una preocupación? Si lo externo a veces es visto como una debilidad, ¿no?, entre la gente. Entonces, desde la psicología, algo que trabajamos mucho es el poder escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente sin esta sensación pues ni de debilidad ni de culpa. Entonces es malo que se sientan así. Es, exactamente. Entonces, qué bárbaro que no puedas superar ese pensamiento o que ese problema no lo puedes atender. Entonces, mucho de esto se da. Entonces, ¿qué pasa cuando a lo mejor tengo una preocupación y se me presenta en el estómago? Pues bien fácil, ¿no? Me tomo una pastilla y entonces se me pasa y listo, sigo mi día. ¿Qué pasa si tengo problemas con mi pareja y no sé cómo resolverlas, no lo hablo? Entonces tal vez me duelan los hombros, ¿no? Traigo cargando algo y entonces pues me aviento una pastilla para relajación muscular y listo, igual continúo mi día. Entonces, así como estos ejemplos, hay varios, ¿no? Exactamente, se encubren porque no tenemos como ese entrenamiento, esa cultura del escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, a veces incluso el no aprender a soltar, el no aprender a gestionar nuestras emociones, nos da malestares físicos. Ahora, a veces somos tan tercos en la no escucha, que esto va evolucionando y llega a un punto en que deja de ser solo el dolor de estómago o el dolor de cabeza y empieza a convertirse en algo más. Por ejemplo, ahora ya me da comezón el cuerpo, o ahora se me está cayendo el cabello, estoy por la noche apretando la mandíbula, esto que se llama bruxismo, tengo onicofagia, que es esto de comerse las uñas. Entonces, finalmente el cuerpo es bien noble y lo que intenta es tratar de equilibrarse en la medida de lo posible y busca con los remedios que le ofrecemos, desde la pastilla hasta el tratamiento médico, hasta los remedios que nos dice la abuela, ¿no?, que muchas veces lo intentamos, pues tratar de compensar esa sensación. Sin embargo, hay una frase muy bonita, yo soy mucho de frases y por ahí ya me están haciendo favor de compartir. En pantalla. Así es, a favor de compartir esas frases. Pero dice, cuando callas a tu mente, tu cuerpo lo grita, ¿no? Entonces, eso es totalmente cierto. Naturalmente, y quiero clarificar, no todo es ansiedad. Siempre hay que tener la revisión y el chequeo de un médico que nos apoye para saber que nuestro cuerpo está funcionando adecuadamente, pero ya cuando vamos de un padecimiento a otro, y no nada más de un padecimiento a otro, vamos de un médico a otro, porque de repente creemos que ese médico pues no sabe, no está actualizado, no me dio el medicamento correcto. Entonces empiezo a tener como esta ideación de decir, no, es que algo yo malo tengo y no me lo han podido diagnosticar. Entonces ahí sí, hasta los médicos son quienes nos dicen, es que tú no estás enfermo, los estudios que te mandamos salieron bien. Y entonces es cuando sí o sí tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, a nuestra mente y pues acudir a los profesionales. Entonces, uno de los rasgos más importantes para saber si lo que tú tienes es ansiedad o no, tiene que ver mucho con si tienes muchos pensamientos que te generan muchísima angustia. Una de las características es justamente ese. Son pensamientos angustiantes y recurrentes, llegan y están y por más que nos generan incomodidad no tenemos la capacidad de sacarlos y eso se convierte pues en una situación ya física. Entonces
muchas veces la pregunta que nos hacemos entonces, ¿qué es la ansiedad, no? Y bueno, hay un libro que es el Manual de Desórdenes Mentales, así se conoce, que describe como tal, pero a mí me gusta siempre tratar de explicar lo que es la ansiedad desde la voz de los pacientes. Entonces, si me permites, te quiero compartir, ¿no? Algunos de mis pacientes me dicen, es que la ansiedad para mí es ser esclavo de pensamientos angustiantes e intrusivos que llegan sin invitación y no se van. Entonces sí, en un primer momento es justo sufrir esa sensación de tener algo, pero sabes, después esto migra a tener que disimularlo, porque la gente a nuestro alrededor empieza a decir, estás exagerando, ay, no tienes nada, La ya familia, te dijo, sobre todo, ¿no? la familia, la pareja, en el trabajo. Recientemente una mujer de 48 años me contactaba vía telefónica y me decía, por favor, quiero tratamiento de ansiedad, por favor, háblele a mi jefa y dígale que no estoy en la capacidad de trabajar, por favor, porque no quiero que me corra, pero ya falte una semana y no me cree que me siento mal. Entonces, leer esta mensajería, porque fue a través de mensajes, resulta, a veces hasta se proyecta la angustia que la gente pues está atravesando. Lo que pasa es que creo que a veces necesitamos ver algo físico, ¿no? Ver que en mis estudios me marca que estoy mal, que se vea que mi piel se está poniendo mal para que yo entienda que tengo algo y mi familia o la gente que me rodea me entienda o lo crea. Pero sucede que cuando es mental, como no se ve, pues entonces nadie lo cree y a veces ni el mismo paciente. Lo veíamos en la imagen que estaba hace ratito, que a veces las personas creen que eso es un signo de debilidad y en realidad no. Sí, no, al contrario, es muy real. En la sensación física que nos produce la ansiedad. Entonces te decía, por una parte es tratar de contener los síntomas y por otro lado es sufrir muchísima frustración porque la gente objetivamente ya no les cree en todos estos síntomas que tienen. Entonces hay quienes de plano, aun cuando la gente no les cree, mis pacientes me han llegado a referir, no, doctores, que a las 3 de la mañana yo tuve que despertar a mi esposa y decirle que me llevara al doctor porque yo sentía que me iba a morir. Entonces visitan desde cardiólogos, internistas, gastroenterólogos y una serie de especialidades, y pues todos les dicen lo mismo, ¿no? No tienes nada, estás bien. Y es cuando te decía, ¿no? Les terminan diciendo, pues mejor ve al psicólogo, porque esto que tienes pues ya no es físico. El último, exactamente, ya cuando debería ser primero. Sí, digo, siempre caminamos nosotros de la mano de los médicos, porque siempre descartar la parte física es importante para nosotros, y a veces trabajamos a la par con ellos. Sin embargo, ya cuando los propios médicos le dicen a los pacientes, hey, esto ya no es del área médica, visita un psicólogo, hay unos pacientes que aún son un poco incrédulos, ¿no? Sí. Pero bueno, llegan con nosotros. Entonces, en los casos más críticos, te comentaba, es gente que ha visitado urgencias y que lo único que recibe pues es una inyección de antiansiolíticos, un tema de antidepresivos, y al final pues tampoco surten efecto prolongado porque pues nada más es en el momento de los síntomas. En realidad es medicamento que nada más los hace dormir, que los hace estar todo el día somnolientos, pero en realidad no les cura nada ni les atiende. A fin de cuentas eso está ahí y tarde o temprano tiene que atenderlo. Así es. Entonces, en realidad la ansiedad, como una de las frases que mis pacientes me dicen, es que me ha quitado la vida, ¿no? Y es curioso porque aunque siguen transitando en su día a día, pues sufren mucho, exactamente, ya no pueden hacer una vida normal como ellas las conocen. Entonces han dejado de hacer cosas, han dejado de manejar, de ir, bueno, ahora más con la pandemia, de ir a lugares públicos, pero les aterra incluso subirse a un transporte público, poder ir al súper, ver a alguien que se les acerca, ¿no? Entonces cursan con esta sensación de constante preocupación y angustia, ¿no? Y entonces la pregunta aquí, psicóloga, es, ¿la ansiedad se cura? Una de las preguntas más recurrentes es justamente esa, ¿no? Pero sí hay algo que tenemos que entender, es que la ansiedad como tal no es algo malo. La ansiedad existe, digamos, es la parte más exacerbada del miedo, es la cúspide de un miedo. Entonces, cuando nosotros estamos ante una amenaza real, lo que viene es la ansiedad, porque la ansiedad moviliza en nuestra corporeidad el tema de huir o atacar.
de esa amenaza que se nos presenta. Entonces, deriva del miedo como tal la ansiedad y tiene esa función de ponernos a salvo. Pero en condiciones normales, pues llega el estímulo, tenemos el susto, llega la ansiedad. Por ejemplo, cuando vas caminando y de repente escuchas el ladrido de un perro muy cerca de ti, ¿no? En ese momento son segundos. ¿Qué es lo que pasa a nivel corpóreo? Pues en la parte del cerebro se activa la parte más primitiva de nosotros y se apaga un poco la parte mucho más lógica, como de pensar, sino el tema es reaccionar. No razona uno, cuando se da cuenta ya brincaste y no supiste ni cómo llegaste. Cómo estoy del otro lado de la acera, no lo sé, pero ya estoy de ese lado. Entonces, justamente, después de ese episodio de ansiedad tiene que llegar la calma. ¿Qué pasa con las personas que entonces tienen ansiedad como un trastorno? Que este regulador de la ansiedad, del miedo, pues lo tienen descompensado, no funciona adecuadamente. Entonces este regulador está demasiado sensible y ante cualquier situación que parezca medianamente amenazante, ¡pum!, se dispara y empiezo a sentir todos esos síntomas de los que comentábamos, ¿no? Entonces esta alerta que mantenemos todo el tiempo prendida o que es rápidamente encendida es lo que se convierte como tal o es el trastorno de ansiedad. Entonces, el trastorno de ansiedad hace que nuestra mente tenga ya un pensamiento distorsionado. Entonces, la gente con este trastorno lo que dice es que me va a pasar algo malo, es que me voy a morir. Ahora con el COVID me voy a contagiar a mi esposa, a mi familia, a mis padres. Entonces, voy a sufrir un infarto, siento que se me adormece el pecho. Entonces, como todo esto que ellos sienten genera a la vez, es como un círculo vicioso donde eso que yo pienso se traslada a la parte corpórea y efectivamente hago que al apagar la parte más pensante de mí, se quede la parte más primitiva, con todas las alertas. Imagínate un tablero con todo prendido de es una emergencia y entonces pues obviamente la orden al cuerpo es actívate por si necesitamos correr o pelear. Entonces viene el ritmo cardíaco acelerado, la respiración agitada. En muchas ocasiones sienten las partes del cuerpo con frialdad o en otros casos en adormecimiento. Entonces se juntan una serie de cosas a partir de esos pensamientos, te decía, angustiantes, que son interpretados como una amenaza real y se vuelve un ciclo. Entonces ahora yo pienso que me va a pasar algo, en mi cuerpo está pasando algo y yo me compruebo que realmente me está pasando algo. Y entonces es como una profecía autocumplida, porque lo piensa uno y se hace realidad. Así es. Entonces, atendiendo a tu pregunta de si se cura, yo te diría, la ansiedad como tal, pues no hay que curarla, ¿no? Aquí lo que hay que cuidar es que no se convierta en un trastorno, que más allá de si la ansiedad se cura o se mejora, si se activa o se desactiva, si se controla, si es crónica, episódica o está en comorbilidad con otra enfermedad, lo que hay que saber es que cuando esto ya me imposibilita mi funcionamiento en el día a día, pues es algo que yo tengo que tratar para poder funcionar en mi vida personal, social, laboral, en general, pues de la salud, ¿no? Y yo tengo una pregunta que, bueno, se me ocurrió ahorita. ¿La ansiedad se contagia o se hereda? Porque una persona ansiosa, pues obviamente a toda la familia igual la pone mal. Bueno, mucho dependerá de cómo tú gestiones tus emociones, porque incluso dentro de una misma familia te vas a topar a alguien que es muy ansioso y alguien que no pasa nada. Entonces tú dices, por ejemplo, un matrimonio, ¿no? Y dicen, es que, no sé, mamá es muy ansiosa y todo el tiempo está preocupada y afligida, y el papá ya se fue a dormir a sus horas, está comiendo bien tranquilo. Entonces yo te diría que tiene que ver más con la gestión de las emociones que tenemos. Sin duda, como parte de nuestra personalidad, incluye pues cómo fuimos criados, ¿no? Claro, las sí. experiencias de vida que hayamos tenido, pero no es una condicionante como tácita como para decir sí se puede contagiar o se puede dar. En realidad deriva mucho del manejo que tú hagas exactamente de tus emociones, ¿no? Bueno, pues entonces ya vimos que la ansiedad no siempre es mala, no de todo está mal. A veces nos ayuda igual a reaccionar, nos ayuda a activarnos, a hacer cosas que a lo mejor ni pensaríamos, y es bueno. Pero cuando ya nos complica hacer nuestras actividades, ya nos genera problemas para salir con la familia, entonces es donde necesitamos la ayuda de un especialista. Y no es algo físico, no es algo que un médico general pueda atender, necesitamos a un especialista, y esa es
La pregunta que quisiera hacer, licenciada, es los especialistas que tratan este tipo de padecimiento. Los especialistas que estamos pues enfocados en el tratamiento del trastorno de ansiedad como tal, pues somos los psicólogos, y cuando se requiere medicación, pues son los psiquiatras con quienes caminamos de la mano para la atención de este trastorno. Entonces, yo te podría decir que en el tratamiento de la ansiedad, pues es complejo porque parte o se acciona desde los miedos. Entonces, mis miedos, un poco hablando como de nuestra historia de vida, de crianza, que esto que comentabas, que si se hereda o no se hereda, yo te diría, pues es que mis traumas y tus traumas y mis miedos y tus miedos pues son diferentes, ¿no? Entonces podemos tener una historia de vida a lo mejor como hermanos parecida, pero cada quien lo interpreta desde donde lo ha vivido, y eso es lo que hace que la ansiedad, el tratamiento de la ansiedad tenga que ser en el 1 a 1. Entonces siempre es súper recomendado que podamos acudir a un especialista, en este caso nosotros los psicólogos y en su momento los psiquiatras, para contener los síntomas muy físicos, pero que sobre todo parte de eso, de entender que se trata del manejo de los miedos, y que el miedo como tal muchas veces dice, para que me quite el miedo. No podemos quitar el miedo. Imagínense una persona que saliera a la vida, a la calle, sin miedo, pues le podría pasar literalmente cualquier cosa, ¿no? Entonces, nosotros somos los especialistas que vamos desmenuzando estos miedos, que están muy, muy enraizados, porque en muchas ocasiones lo que hacen es tratar la ansiedad solamente desde los síntomas, y aquí hay que atacar la raíz, ¿no? Que son el manejo de los miedos. Son emociones que realmente existen, como es el miedo existe, es como sentir alegría, como sentir tristeza, son sentimientos que realmente existen. Mucha gente dice, es que tu miedo es mental. No, el miedo sí lo siento. Lo que nos imaginamos o lo que nos hace más daño es lo que imaginamos que sucede en el miedo, lo que en este caso imaginamos que sucede con la ansiedad, y es ahí donde necesitamos la ayuda de un especialista para que nos ayude a manejar esto. Y es importante que todos ustedes entiendan que esto es con un especialista, no tienen que ir con la vecina, con la amiga, que ya tomó cierto medicamento y le funcionó, y entonces también tómate de este mismo que yo estoy tomando, porque a mí me ayuda, porque cada cuerpo es diferente. Mencionadas, aunque sean de la misma familia, aunque sean hermanos, van a responder de diferente manera y necesitan un tratamiento individual. Así es, y bueno, hablando del tratamiento, pues desde la psicología, una de las terapias con mayores resultados en los estudios que se han realizado en el mundo, pues es la terapia cognitivo-conductual, que es la que llevamos a cabo varios de los psicólogos. Siempre sería prudente que le pregunten a su terapeuta de qué tipo de corriente es, para que tengan pues una noción también de lo que trabaja el psicólogo. Pero cuando hablamos de tratar la ansiedad, hay que considerar que debemos de movilizar una relación muy interesante que es entre la mente, el cerebro y el cuerpo. Porque por una parte están los pensamientos que yo tengo, que son los que me producen en el cerebro una serie de segregación o de movilización de la bioquímica del cerebro, como son los famosos neurotransmisores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona próxima a mí tose, lo primero que acciona es mi mente, ¿no? Esta persona tal vez esté contagiada, ¿no? Y me va a contagiar además. Entonces mi mente empieza a darme esos pensamientos de alerta, y a su vez mi cerebro empieza a funcionar para segregar lo que tenga que segregar y mandar al cuerpo, y entonces ahí viene la parte del cuerpo y dice, sí, acelera el ritmo cardíaco por si tenemos que correr, ¿no? Por si tenemos que ponernos a salvo. Entonces, esta parte de esta triangulación es bien interesante, porque es lo que se trabaja en terapia. A nivel de técnicas, pues hay mucho recurso, como son las técnicas de relajación. Actualmente está como muy en boga el mindfulness, pero pues está la yoga, el tai chi, hay musicoterapia, aromaterapia. Es decir, el tema aquí es entrenar al cuerpo a poder reducir esos síntomas. Por un lado, técnicas de respiración, y por eso es tan importante conocer a alguien especializado, porque me he topado con gente que dice, es que yo respiro así, mire, de una manera que dices, pues lo único que te vas a hacer es hiperventilarte, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los estudios respecto a relajación con la respiración, está probado que cuando haces respiraciones profundas únicamente por nariz, puedes obtener más rápido estados profundos de calma, diferente de hacerlo solamente con nariz y boca. Entonces, por eso es importante acudir a un especialista. Y así como esas técnicas, pues tenemos técnicas de tensión-distensión,
algunas de imaginación guiada y bueno, un sinfín de técnicas. Pero aquí el tema es que las técnicas van a ser poco productivas si la mente del paciente no está preparada para recibirlo, porque tenemos que admitir que cuando la gente llega a terapia o ya se encuentra en una situación de pedir ayuda, es gente que ya ha pasado por mucho, ¿sabes? Claro. Entonces es gente que ya cursa con un tema de desesperanza, de que está angustiada, con pesimismo, desmotivada, que ya no cree, que ya dice, ya no quiero hacer nada, yo creo que ya no voy a salir de aquí, ¿no? Entonces son impacientes, también son muy demandantes, de repente llegan con nosotros y me dicen, bueno, pero ¿en cuántas sesiones ya me voy a sentir bien? Y entonces justamente esa sensación de desesperación los lleva a que nada les funcione. Entonces, un cuerpo, una mente que está en medio de estas emociones, pues lo único que va a generar es rechazo a cualquier tratamiento. Entonces tenemos que partir de acudir con un especialista para abrir eso que yo llamo vacío fértil, lo que se conoce como vacío fértil, que es donde nos vaciamos de eso. Imagínense que su mente es un closet lleno de cosas, pero nada de eso ya les sirve. Cuando abrimos el closet decimos, esto ya me lo puse, esto no me queda bien, no me gusta, no esto, no lo otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vaciar todo eso para poder empezar a meter cosas que nos gusten, que nos vengan bien, que nos hagan sentir bien, y de eso se trata ese primer momento. Pero créeme, Iris, es un trabajo muchas veces del paciente que les parece titánico, porque sí, claro, vienen de una historia, exacto, donde han probado un sinfín de cosas y pues no dan con esa parte, ¿no? Entonces, aquí lo importante es atender de fondo la problemática y en relación a eso, pues es que se trabaja, te decía, técnicas de respiración, y hay mucha gente incrédula que de repente dice, ay, ¿cómo respirando voy a regular? Pero sí, o sea, hay estudios comprobados. Eso es lo importante de acudir a un especialista. No me lo dijo la comadre, no me lo dijo mi abuelita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la respiración, algo que se regula o que se favorece es la producción o el efecto que produce el neurotransmisor GABA, que es lo que nos da estados de calma profundos. Entonces, si haces una buena técnica de respiración, puedes obtener realmente calma. Si la haces mal, lo único que vas a hacer, te decía, es provocarte un episodio ansioso. Entonces, eso es por una parte. Y después de que ya tenemos un estado donde nosotros producimos en nosotros mismos estados de serenidad, de paciencia, de resiliencia, donde podemos enfocarnos y ser como más tendientes a la fuerza de voluntad, a la constancia. El siguiente paso es identificar cuáles son mis miedos y ver cómo funciona en el ciclo de ansiedad. Mucha gente empieza a tratar de dejar de hacer cosas como para sentirse mejor. Te decía el ejemplo de salir, ¿no? Entonces, como yo tengo que ir al trabajo en transporte público, entonces ahora mejor pido taxi. Pero después el taxi no me es suficiente porque mis miedos siguen ahí. Y digo, no, ¿sabes qué? Le voy a pedir a mi jefe una semana de vacaciones. Y después, no, que nadie nos visite en casa. No, ¿sabes qué? Vino el de, no sé, el señor del gas. Y no, ¿sabes qué? Mejor dile que, sí, pero ponle así 20,000 kilos de gel y que pase así y asado. Entonces empiezan a hacer aquello a lo que le tenemos miedo. En vez de que disminuya porque estamos evitando cosas, lo único que pasa es que se exacerba. Exacto. Entonces, en ese sentido, es identificar realmente cuáles son nuestros miedos y empezar a contrarrestarlos desde la racionalidad, porque hay algo que es muy común en este tipo de pacientes con ansiedad, y es que lo que yo me imagino creo que va a pasar. Hay una frase que me gusta mucho, que es más tendiente al área de la celotipia, que es, el celoso no necesita ver algo, con imaginárselo basta, ¿no? Entonces, así como eso sucede con la ansiedad, o sea, no necesito que alguien me diagnostique de algo, yo te estoy asegurando que ya lo tengo, que ya me estoy muriendo y tú no te das cuenta, ¿no? Entonces yo curso con esa sensación de creer. Entonces se trabaja mucho con el tema del pensamiento y de entender que muchos de los pensamientos son irracionales, y muchos de los pacientes incluso lo saben, porque dicen, sí, ya sé, pues el doctor estudió 7 años, más no sé qué de especialidad y todo, o sea, ni modo que vas a ver yo que sé de medicina, ¿no? Pero aún así el miedo me consume. Entonces son varios aspectos que hay que trabajar en ese sentido, Iris. Es demasiado complicado, como ustedes ven. La verdad es que ese tema es demasiado amplio y a lo mejor, no sé, tal vez hagamos un tema
la continuidad de porque es muchas cosas que hay que explicar. Muchas personas relacionan la ansiedad con la comida, pero ya vimos que la ansiedad abarca muchísimas cosas más y que sí se puede tratar. No necesitan acostumbrarse a vivir con esta enfermedad. Así es. No necesitan adaptarse a vivir con esto porque no se va a curar, al contrario, va a empeorar. Ustedes pueden ver en pantalla los datos de la psicóloga. De verdad nos gustaría seguir hablando más acerca del tema y ampliando, pero déjenos sus dudas en el video, abajo del video, y podemos explicarles más acerca de esto en un próximo tema. Los datos de la psicóloga Maribel están en pantalla, está su número de teléfono, su página, pueden contactarla para que si necesitan ayuda puedan ir con ella. Vemos en pantalla la foto, tuvimos que poner la foto porque ahorita con el cubrebocas no nos reconocemos, pero ahí tienen sus datos, quien guste. Ustedes saben que las enfermedades siempre están relacionadas con emociones, no todo es tomar medicamento, muchas veces también viene desde el lado psicológico y esa es la parte en la que nosotros también complementamos y la verdad es que psicóloga, nosotros admiramos mucho su trabajo, llevamos un ratito conociéndola y pues nos encanta cómo trabaja y por eso es que quisimos que nos acompañe en este programa para poder ayudarle a la demás gente y bueno, esperamos vernos pronto, quizás tal vez con este tema o otro tema más. Claro que sí, únicamente para finalizar yo te diría una frase que seguramente han visto hasta en redes: sepas cómo se llama lo que te pasa o no lo sepas, quieras hablar de ello o no quieras hablar de ello, ahí está. Entonces mejor hablemos de ello para que te sientas mejor. Wow. Muchísimas gracias por su invitación. Pues ahí estamos, ya tienen los datos. Este es un programa más que tuvimos de Cuida tu Salud con Apiterapia. En nombre de mi compañero Otniel Pérez, Iris Sosa, su servidora, nos seguimos viendo la próxima semana en otro programa.